cierto orden. ¿Alguien se acuerda, chicos, cómo empezamos para las fichas bibliográficas? Autor, ¿no? Empezamos con el nombre del autor, generalmente empezando por apellidos y con la tipografía en versalitas. Es una tipografía especial que todas las letras tienen forma de mayúsculas y las mayúsculas se distinguen de las minúsculas por tipografía más grande. Bueno, después, ¿qué dato viene, caballero? Título. Título, muy bien. ¿Qué tipografía me va a resaltar el título? Creo que se ponen comillas y va en itálicas. No, va en cursivas. Cursivas, ¿ok? Ok. Eh, Antiguamente cuando usaban la máquina de escribir o si por X o Y circunstancia no se puede poner cursivas, se subraya, ¿no? El sustituto de las cursivas es el subrayado, pero entiéndase que lo preferente es las cursivas. Siguiente dato, Año. la ciudad, el lugar de la publicación, de hecho en el formato MLA, el último dato es el año. Ojo, la pregunta es, la pregunta es, ¿qué dato se consigna en cuanto a la ubicación? ¿La ciudad o el país? La ciudad, chicos. Entonces, aguas, 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 porque de repente pulula por ahí en internet mucha información y luego de manera reduccionista y de risa y jajaja. Veo muchos memes que dicen, ¿saben cómo le dicen a la Ciudad de México en provincia? Le llaman México. Bueno, entérense por favor, o sorpresa, el nombre de esta ciudad es México. A ver, se llama México porque aquí estaba sentada una nación prehispánica llamada México Tenochtitlan, ¿no? Cuando este país, después de la conquista, se independiza, ojo, este país se llamaba Nueva España, se independiza y a los fundadores no se les ocurre otra cosa más que ponerle el nombre la ciudad, pues también México, ¿no? Entonces, aguas, es la ciudad la que le da nombre al país y no al revés. Esta estructura de ciudad de y el nombre de la ciudad se llama aposición. Piensen ustedes cuando decimos ciudad de Monterrey, la ciudad de Monterrey queda al norte y es capital de Nuevo León. Bueno, la ciudad de Monterrey no es la ciudad que pertenece a Don Monterrey, sino es la ciudad que se llama Monterrey. Igual ciudad de es Aposición México, la Ciudad de México. Aunque ya formalmente ya dijeron, bueno, así se llama Ciudad de México para que la gente no se confunda. Pero bueno, en bibliografía, en fichas bibliográficas y demás, van a encontrar ustedes México, porque así se llama la ciudad y punto. Solo se especifica el nombre del país en las fichas bibliográficas cuando este, tengamos el caso de ciudades tocayas, de ciudades homónimas, como Córdoba, hay Córdoba en Veracruz, México, hay Córdoba en España, Córdoba, Argentina. Entonces, cuando es necesario especificar la diferencia, se pone entre paréntesis el país. El siguiente dato en el formato MLA es el año y basta. Me dirán, y faltan páginas. A ver, si al final estamos poniendo solo la bibliografía en nuestra tesis o documento, trabajo de investigación, decimos entonces, que solo ponemos los datos hasta el año. Se especifica la página cuando la bibliografía o la ficha bibliográfica solamente se va a citar una vez para una cosa muy en específico. Pero si es una obra muy recurrente, entonces las veces que la citemos en el cuerpo de la investigación, ahí especificaremos la página. Solo ponemos el nombre del autor, coma la página y basta. Y los datos completos de la obra directamente en la bibliografía y ahí lo puede checar quien esté revisando nuestro trabajo de investigación o quien lo esté consultando, qué sé yo. ¿Vale? Hasta ahí. Ojo, ojo, nota importante. Desde el año pasado, tanto el examen de ingreso de la UNAM como el del Politécnico están preguntando también el formato APA.
¿ok? El formato APA para complicarnos la vida un poquito más. Entonces, chicos, vamos a tener que ver los dos. Les adelanto, el APA lo veremos con mayor detenimiento después. El APA se distingue del MLA sobre todo porque el año es una de los datos principales o digamos inmediatos. Aparece en segundo lugar después del nombre del autor. Entonces, la gran diferencia entre APA y MLA es que en MLA el año aparece hasta el final, en APA aparece en segundo lugar. ¿Por qué? Porque APA privilegia la actualidad de las referencias y demás. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, Hola, profe. ¿todo bien? Creo que no. Bueno, No, profe. faltarían algunos datos en el caso de obras traducidas que se ponen después del título, diríamos traducción de, estudio introductorio, notas de Juanito Pérez, etcétera. También después de la editorial, si la obra pertenece a una colección y demás, se tiene que especificar eso. Pero bueno, ahorita no nos interesa, me interesaba nada más los datos básicos y pues ir avanzando. Bien, dicho esto, por favor ayúdeme, Iván Manuel. Eh, el título de la obra en la ficha bibliográfica se resalta mediante. Se resalte mediante comillas. No. ¿Con qué dijimos que se resalta? Con negritas, dijo. No, dije con cursivas. En Y cursiva el y problema es que no se viene rayó. aquí. Sí. Ah, Y entonces está mal el reactivo. O estoy mal, o estuve mal yo. Itálicas es sinónimo de cursivas, ¿no? Anótenle, por favor. Bastardilla, itálicas, cursiva es lo mismo. ¿Vale? Para referirnos a las letras cursivas, le podemos llamar bastardilla, itálicas, basta. ¿Ok? Anótenle ahí. Por favor, usted mismo, Iván Manuel, ¿para qué sirven las comillas? No es para los títulos, ¿verdad? es Entonces, para ojo, citar más bien, ¿no? correcto. Ojo, iba a decir, las cursivas es para los títulos, tanto dentro de las fichas como en el cuerpo del texto, cualquier cosa que tenga un nombre propio, es decir, el título de una obra, ya sea artística, ya sea específicamente literaria, qué sé yo, el título de una obra siempre va en cursivas en la ficha bibliográfica y en el cuerpo del texto. Bueno, comillas efectivamente sirven para introducir una cita textual, pero ojo, en investigación documental, siempre que esa cita textual, chicos, no exceda 2 o 3 líneas, dependiendo de los lineamientos de su área de estudio y demás. Entonces, ojo, sí que no rebase comillas, pero mientras no sea un párrafo. Si ya es un párrafo, entonces se cita a bando. Después veremos las características de citar a bando, es un poquito más complicado y demás. Tenemos dos comillas, que son las comillas inglesas y las comillas latinas o castellanas. Ya veremos en las lecturas los ejemplos pertinentes para ilustrarlo. Y tenemos además aquí como elementos que resaltan la información, los paréntesis. A ver, ayúdeme por favor, Mauricio Gómez, ¿para qué sirven los paréntesis, por favor? Los ¿Anda por ahí? paréntesis son como, sí, creo que los paréntesis eran como para decir algo que se podría, por así decirlo, como omitir, o como una referencia, por así decirlo. Como una referencia. Ok, muy bien. En general está bien. Chicos, los paréntesis sirven para introducir incisos que interrumpen el discurso. Quiere decir que lo que viene dentro del paréntesis
está fuera del contexto que está escrito y por lo tanto no va a respetar el orden sintáctico del resto del texto, sino que tendrá un orden independiente. Por eso les decían ustedes en la primaria, no necesariamente se lee lo que está entre paréntesis. Se lee, por supuesto, porque es una información aclaratoria. El paréntesis interrumpe el discurso para agregar información, normalmente que aclara, clarifica, qué sé yo. Estos enunciados parentéticos, es decir, que interrumpen el discurso, pueden señalarse mediante paréntesis, rayas o guiones largos y comas. Por ejemplo, las comas únicamente sirven para darle cierta fluidez al apartado que interrumpe, al inciso de interrupción, pero ojo, es decir, respeta la sintaxis y normalmente es algo brevísimo. Generalmente solo se usa para las aposiciones, como hace rato decíamos, pero es otro tipo de aposiciones, qué sé yo. Juan, el novio de mi mejor amiga, está saliendo con fulanita. Bueno, ojo, Juan, y agrego una información extra. El novio de mi mejor amiga está saliendo con otra. ¿Ok? Esa pequeña información podría estar entre paréntesis, pero si quiero que esto mantenga cierto ritmo y demás, solamente la pongo entre comas. Y es una posición. El novio de mi mejor amiga es Juan. Juan, el novio de mi mejor amiga está saliendo con otra. ¿Vale? Los paréntesis son para especificidades, o más bien especificaciones técnicas, ¿ok? Por ejemplo, también traducción de algún término, explicar qué significa tal cosa, alguna precisión técnica, ahí va. Y los guiones largos o rayas se utilizan sobre todo en textos literarios para que el autor ofrezca un breve comentario de índole más bien personal. ¿Vale? Más o menos, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bueno, esas son las rayas o guiones largos. Diego Alejandro, por favor. Organización de la información. Siguiente pregunta. Diego Alejandro, ¿está por ahí? Ochoa, Diego Alejandro. ¿No? A ver, ahí aguas, Diego Alejandro, le vamos a poner su nota porque no sé si está o no está. Tampoco tiene su video activado, entonces bueno, regreso con usted. Ahorita dejen anoto su nombre para que no se me olvide volver con usted. Y mientras tanto, por favor, Raúl Ordóñez, si está por ahí. Aquí estoy, profe. Por favor, Raúl, conteste la siguiente pregunta. A ver, los apartados, ¿verdad, profe? Sí, Los apartados de un texto generalmente son predecidos de el índice. no. A ver, reflexione. Los apartados dentro de un texto. ¿Qué es el índice, caballero? Es donde se ponen los temas que se van a abordar, ¿no? En el libro. O en. Muy bien. Ajá. Y el índice, o sea, que nos especifica, ¿no? La página, la ubicación de los distintos apartados. Ese índice, ¿dónde va generalmente? Raúl, ¿dónde va el índice? Al inicio, ¿no? O al final. Por lo tanto, no necesariamente podríamos decir que precede. Dice, los apartados de un texto, cada apartado, normalmente cada apartado va precedido de un
Subtítulo. Acuérdense ¿Subtítulo? que nuestro texto en general tendrá un título y todo el texto va debajo de ese título. Pero un texto muy extenso que tal vez necesite apartados para hablar de una cosa, luego de otra, de un aspecto de la misma idea, entonces necesitará dividirse en subapartados o apartados y cada uno de ellos tendrá un subtítulo. ¿Me sigue? Sí. Muy bien. En ese sentido, anótenle por favor todo párrafo inicial de debajo del título o de un subtítulo va sin sangrar. En cambio, todos los párrafos siguientes al párrafo inicial de un apartado o de un subtítulo o de un título van sangrados. ¿Qué quiere decir sangrados? Que la primera línea de ese párrafo presenta la sangría, que es un pequeño espacio entre el margen izquierdo y la primera letra mayúscula con la que inicia el texto. Acuérdense que sangría es ese pequeño espacio y entonces todo párrafo subsecuente al párrafo inicial va sangrado para indicar que hay uno que le antecede. ¿Vale? Entonces la regla es, para la redacción, todo párrafo debajo de título o subtítulo va sin sangrar y los subsecuentes sangrados. ¿Vale? Hasta ahí. Oiga, profe, ¿eso nos va a Mm, pasar en algún texto o algo por el estilo o lo vamos copiando? ¿Usted qué opina? Bueno, no qué opina. ¿Usted qué se imagina? Que nos va a pasar los textos, ¿no? No, vaya tomando nota. Pues le repito, es clase en línea, ¿no? Ojo, evidentemente todos los ejercicios que estamos haciendo, que se les queda como evidencia, de alguna manera recapitulan, observan lo que se explica aquí en clase. Pero pues si el asunto es que yo les facilitara las fuentes y demás, pues ¿para qué les doy clase? Es decir, podríamos hacer nada más, les mando mucha información, luego presentar un pequeño examen y digo aprobado o desaprobado, ¿no? Entonces, evidentemente todos los ejercicios que estamos haciendo tratan de ir siguiendo lo que se pregunta, el contenido del temario y demás. Pero lo ideal es que ustedes, como en clase, ¿no? Tomen nota, por favor. Bueno, hasta ahí. La bibliografía, los subtítulos, el índice y las ilustraciones, chicos, todos esos elementos que complementan a un texto los podríamos llamar paratextos. Desde el título, el epígrafe, el apéndice, el epílogo, el prólogo, el prefacio, todas estas cosas que son incluso textos que anteceden, acompañan, complementan todo el texto en general, se les llama paratextos. ¿Vale? Ahí anoten. Pues. A ver, usted mismo, Jacobo, por favor. Siguiente pregunta. Voy, profesor. Una gráfica es una representación visual de la relación entre datos numéricos. Perfecto, muy bien. Aleatorios, bibliográficos, ordinales, numéricos. ¿Qué tipo de palabras son? Cuando digo tipo de palabras, me refiero al concepto de categorías gramaticales, o sea, clases o tipos de palabra, pensando en verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, pronombres, etcétera. ¿Qué son? Adjetivos. Son adjetivos, correcto. ¿Qué son los adjetivos? A ver, Carla Itzel. Son palabras que describen de alguna manera a algo, por así decirlo. A un sustantivo. A Son un sustantivo. modificadores del sustantivo que añaden cierta información
para estos sustantivos, ¿no? Cuando son calificativos, eso le da una calidad al sustantivo, pero los hay de otros tipos, ¿no? Los posesivos, los demostrativos, etcétera. ¿Ok? Aleatorios, bibliográficos, ordinales, numéricos son adjetivos, como categorías gramaticales o clases de palabras. Muy bien. Vamos con alguien más y entonces me interesa, bueno, aquí como comentario general, está aleatorios y digo, seré yo muy purista, estaré muy chapeado a la antigua, qué sé yo, pero particularmente me molesta cuando esta chaviza le encanta, ¿no? A esta chaviza le encanta usar y abusar de los anglicismos, de algunos términos por redes sociales y demás, que además se maravillan de comprender y luego tienen una tremenda incapacidad para formular el mismo concepto en español. O sea, parece que desconocen que exista la palabra. Es el caso de aleatorio. Aleatorio es una de las múltiples traducciones de una palabra en inglés que les fascina y la reproducen un montón en redes sociales y en todos lados. Aleatorio es una de las posibles traducciones de qué palabrita de moda en redes sociales. Hola, ¿andan por ahí? Random. 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 Y caray, ¿qué no pueden decir aleatorio? ¿Qué no pueden decir una pregunta cualquiera? ¿Qué no pueden decir un individuo ordinario, común, corriente? ¿Sí? O sea, pero no, se les dificulta el español, ¿no? Entonces tienen que decir, Aleatorio, yo dije, ¿cómo? no, mira, me estás. Bueno, a ver, aguas, ¿eh? Cuando haya intervenciones referente a lo que estamos tratando en esto, o bueno, ahí me avisan, ¿no? Bien. Les reitero también, por favor, o más bien les comento por primera ocasión, si hay algún problema de mi audio y demás, por favor lo comentan en el chat, o bueno, en general ustedes son muy ordenados, pueden incluso abrir el micrófono, cualquier cosa, ¿no? Pero ahí me reportan, ¿no? Si algo no se está entendiendo o si estoy yendo muy rápido y demás. Efectivamente, ¿no? Aleatorio es una de las posibles traducciones en los múltiples conceptos que puede existir de la palabra random. Bien. Y última, a ver, volviendo con usted, Jacobo. Ordinales, ¿qué significa ordinales? Es un adjetivo, ya lo dijeron, y es un concepto que se pone a otro adjetivo. ¿Qué es ordinal y a qué otro se contrapone? Al normal, No. ¿Qué es ordinal? como simple, ¿no? Eso sería ordinario. Mm. Les digo que el español se les dificulta. Lo ordinario es lo común, lo corriente, lo extraordinario, además de ese último escape antes de sus enfermedades de transmisión sexual, digo, de sus exámenes a título de suficiencia, bueno, es algo pues fuera del ordinario. Ok, pero ordinal, a ver chicos, esto es primaria, ¿eh? ¿Qué significa ordinal? Cualquiera. Llevan un orden. Y se refiere específicamente a los números ordinales. Estos números ordinales es un concepto que se opone al de o se contrapone al de Números cardenales se llaman. Cardinales. cardinales. Cardinal es un pajarito. Los números cardinales son los numerales que utilizamos 1, 2, 3. Primero, segundo, tercero, cuarto son los ordinales. Por favor, tampoco confundan los fraccionales o las fracciones con los ordinales. Muchos de ellos sí coinciden, entonces decimos cuartos, octavos, pero decimos tercero es el ordinal y un tercio es el fraccional, ¿no? Y así. Se dice decimoctavo es el ordinal, pero el partitivo número fraccionario es 18avo. ¿Ok? Entonces, ojo, son distintos, por favor. En fin, habiendo dicho esto, pasamos a lo siguiente. Creo que es todo lo que podemos explotar aquí. Perfecto.
Ayúdeme, por favor, Alejandro Bárcenas. Siguiente pregunta. Frase o párrafo brevísimo que acompaña, describe o explica una ilustración. Ajá. Sería el pie. Muy bien, correcto. ¿Y qué es un apéndice? Es como una recopilación ¿Una qué? al final de un texto. Ujú. Pero no es una... ¿Una qué dijo? Como una recopilación o aclaración de alguna palabra significado. O sea, podría ser una recopilación, pero no necesariamente una aclaración. Un apéndice es un anexo, es una información complementaria, es un apartado donde se agrega información complementaria al texto, puede ser ilustraciones, puede ser un apéndice documental, se agregan listas, qué sé yo, algo que complementa a nuestro texto, ¿vale? Entonces un apéndice en textos es un anexo, por así decirlo. Usted mismo, por favor, una tabla, ¿qué tipo de información contiene? ¿Gráfica o textual? Sería textual porque es como una recopilación de datos, pero puro textito. Sí, exacto. Entonces la tabla nos presenta de una manera visual más cómoda información, pero información textual. ¿Ok? Entonces, aguas. Ilustraciones son elementos gráficos, pero las tablas, a final de cuentas, contienen texto. Vale, hasta ahí. Vamos ahora con Carlos Gamaliel, por favor. Carlos Gamaliel. Siguiente. Dice, los comerciales o publicidad de productos milagro por lo general presentan un orden de ideas del tipo tema, subtema. No sé. No, ¿nunca has visto un infomercial? Sí, Digo, pero... cosa que sería muy sano, que no hayas visto uno, pero bueno, supongo que sí los has visto. Muy bien. problema, solución, sí, no lo sé. Correcto, correcto. A ver, primero vamos a ponernos en orden. Esto se llama organización textual. Un orden de ideas, estructura discursiva u organización textual es una de las propiedades de los textos. Así que antes de ver esto específicamente, bueno, vamos a ilustrar el reactivo para que quede claro. Recuerden ustedes que los infomerciales son estos textos propagandísticos comerciales en los cuales se nos anuncia un producto milagro que es efectivamente la solución. Entonces, es cansado de esas manchas que no salen de tu ropa, cansado de esos huevos que se pegan en el sartén, y se nos ofrece el producto milagro que es la panacea, solución, y que nunca va a pasar eso, y ya, adiós, dile adiós a ese problema. Bueno, ahí está nuestra estructura. Esta estructura de problema-solución normalmente está utilizada en los infomerciales y en general en los textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos que buscan persuadir o convencer. Al ratito, si podemos, profundizamos un poco sobre eso. Pero decíamos que estas cuatro respuestas, los cuatro incisos, excepto alfabético, digamos que nos aportan organizaciones textuales. Y la organización textual es una de las 6 propiedades de los textos. Como tal, las 6 propiedades de los textos es un tema que sí preguntan en específico en el examen de ingreso de la UNAM a cualquiera de las áreas, pero algunos elementos de propiedades de los textos también vienen en el examen del poli, así que vamos a verlo completo el asunto para que lo tengan. Anótenle, por favor, las 6 propiedades de los textos. Vamos a ir viéndolas de 2 en 2 para que nos quede más claro el contraste entre una y otra y sea como mnemotécnico, ¿no? Cuando hablamos de textos, hablamos sí de palabra, pero no palabras aisladas, sino de ideas, o sea, discursos, un discurso entreverado, ¿ok? Un discurso que responde a un, primera propiedad, propósito. Las primeras 2 propiedades que vamos a ver son, digamos, antes de darle cuerpo, de redactar
el texto. Primero que nada, nuestro texto tiene un propósito, ya sea informar, entretener, ya sea divulgar, ya sea expresar una opinión, convencer, formar una opinión, etcétera. Múltiples son los propósitos, ¿vale? Después está la adecuación. ¿Qué entendemos por adecuación? Escoger el lenguaje apto, idóneo, en función del receptor, del destinatario de nuestro texto. Dicho de otra manera, recordemos con nostalgia aquellos días en que salíamos por la calle, se nos antojaba una garnacha, nos llegaba el olor, no teníamos cubrebocas y entonces podíamos percibir el aceite quemándose, la manteca, qué sé yo, por ahí, ¿no? Y a la amable persona que atendiera, al don o a la doña, pues no llegábamos a decirle, amable señor, señora, del comercio ambulante, por favor tenga la bondad de prepararme 2 muestras de la gastronomía local que tanto antojan mis sentidos y si usted puede aderezarlas con ambos picantes, le agradecería sobremanera. Pues no, a don o a doña Pelos ustedes le dirían 2 campechanos, por favor, ¿no? Dicho de otra manera, hay que buscar el lenguaje adecuado según la situación. Por supuesto, si ustedes van a redactar una carta de recomendación, por ejemplo, a su amigo, no van ustedes a empezar, mire, doña Fregona de la empresa tal, tírele paro a mi valedora, porque es ley, yo la conozco desde hace muchos años, respondo por ella, usted nomás dígame, es chida, es chido, también tira paro, pues ya, hágame usted favor, ¿no? Pues tampoco. Ahí habría que escoger un lenguaje más formal, precisamente porque no lo requiere la circunstancia. Ojo, por lenguaje no hay que confundir con idioma. De hecho, lenguaje específicamente significa algo que es el objeto de estudio de la lingüística, que ahorita no quiero entrar en ese rollo, pero entender por lenguaje ahorita simplemente los niveles de la lengua, ¿no? Que básicamente son 2, acuérdense ustedes que son el nivel culto y el nivel vulgar, aunque los pudiéramos subdividir, ¿no? Podríamos decir que el culto se divide a su vez en el poético literario y en el técnico científico, y el vulgar podría ser el coloquial, y etcétera, y un montón de cosas. Básicamente estamos hablando de esta distinción entre lenguaje culto, lenguaje coloquial. Pero, incluso habría que tener para la adecuación una contemplación, una consideración más específica hacia quién va dirigido nuestro texto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver con unos ejemplos al rato. Dejémoslo hasta ahí. Adecuación es pensar en el lenguaje idóneo para el público al que nos dirigimos, el target, como ustedes tal vez les guste decir. En fin. Siguiente, propiedad de los textos van las que ya les van dando forma a nuestro texto, que tenemos que tener bien presentes al momento de construir nuestro texto, que de hecho deberíamos decir que son 3. En fin, las Cs, la C de coherencia y la C de cabalidad. ¿Qué entendemos por coherencia? La coherencia, chicos, es sí la unidad lógica y también la unidad gramatical, sintáctica de nuestro texto. Que respete la sintaxis, es decir, estamos hablando de un sujeto que corresponda con tal verbo, etcétera. Pero también estamos hablando de la unidad de contenido de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Si nuestro texto habla sobre la independencia de México, no nos podemos detener o abundar en muchos detalles nimios o anecdóticos. Por ejemplo, si nuestro texto lleva por título la independencia de México, no podríamos abusar de los datos bibliográficos, perdón, de los datos biográficos de Miguel Hidalgo, ¿no? Si ya empezamos a contar que cuando organizaba obras de teatro en su casa,
y que se enamoró de Juanita Pérez y que él quería y todo lo demás. Entonces estaríamos abundando de más en una cosa muy específica y estaríamos perdiendo coherencia. Entonces, entiéndase coherencia, sí, la unidad lógico-gramatical, pero también la unidad de sentido y de contenido de lo que estamos abordando, ¿vale? Por cabalidad entendemos que el texto esté completo, que para cubrir su propósito no le falte ni le sobre ninguna palabra, ¿vale? Entonces, aquí en comprensión de textos en español, rara vez nos enfrentaremos a textos cabales, a textos completos, a menos que sean artículos periodísticos o cuentos breves o poemas breves. En general, nos vamos a enfrentar ¿a qué, chicos? A fragmentos. De hecho, ¿se acuerdan que así en los libros de lectura decía abajo, paréntesis, fragmento? Bueno, la mayoría de los textos a los que nos vamos a enfrentar son eso, fragmentos. ¿Vale? Ok. Organización textual. La organización textual es eso, cómo se presentan las ideas, la estructura. Hemos visto, por ejemplo, ahorita problema-solución. Orden cronológico. A ver, usted mismo, Carlos Gamaliel, ¿qué tipo de textos tendrían una organización textual de orden cronológico? Como libros de historia, no sé. Un algo texto, sobre todo, historiográfico, ¿no? Sería el nombre correcto para este tipo de textos. Muy bien. Sí. Ok. ¿Qué otro? Piense usted, hemos hablado de los géneros periodísticos. ¿Qué texto periodístico? De hecho, su mismo nombre lo denuncia. Observa un orden cronológico riguroso. ¿Cómo? ¿Qué género periodístico? Su mismo nombre lo denuncia. Tiene que observar un orden cronológico riguroso. Género periodístico. Ajá. No sé, bueno, es que... ¿cuál ¿Alguien más que nos ayude, chicos? ¿Podría ser una ¿Crónicas crónica? o noticias? La crónica, ya. Gracias, Gamaliel. Efectivamente, la crónica lo denuncia su propio nombre. La crónica es un texto que tiene que ir siguiendo un orden cronológico rigurosamente, ¿vale? Ahorita hacemos algunas distinciones entre lo que es la crónica como género, bueno, como texto narrativo de la nota, que es un texto descriptivo, pero eso adelante cuando revisemos las 5 formas del discurso. Pero ahorita estamos con las 6 propiedades de los textos. Ok, alguien que nos conteste, chicos, qué tipo de textos o qué ejemplo de textos nos ofrecería una estructura de tema-subtema. Artículo literario. Artículo literario, no existen artículos literarios. Existen artículos académicos sobre Disculpe. textos literarios, sí, pero artículo literario como tal no. Existe el artículo periodístico, que es un texto de opinión, y ya dependiendo el área en la que se enfoque, ¿no? No, tema, subtema, digamos que sería un artículo en Wikipedia, o sea, una entrada muy amplia de una enciclopedia, o sea, un texto monográfico, el cual sea tan amplio que tenga que dividirse en temas y subtemas, podría ser esta la estructura, ¿no? ¿Vale? Más o menos, chicos. Bueno. Finalmente tenemos la disposición espacial, y la disposición espacial, entiéndase, no es otra cosa más que precisamente tener una conciencia de la cantidad de espacio que tenemos para verter un texto que podría ser escrito. Piensen ustedes en los rótulos afuera de un negocio mercantil. A veces cuando lo hacen a mano, el pintor y demás no tiene suficientemente conciencia y luego está muy
amplio, muy espaciado al principio y termina compactándose el texto hacia el final porque se le está acabando el espacio, ¿no? Así de sencillo. También lo tienen que tener en cuenta los conferenciantes o expositores en su exposición verbal para que, bueno, no cansemos al auditorio, ¿no? Para que nos sigan poniendo atención. Eso por un lado. Y también, por supuesto, lo tienen que tomar muy en cuenta los periodistas para la configuración de las primeras planas y demás. ¿Ok? Entonces, la disposición espacial es esta conciencia en torno a el espacio con el que contamos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí de las propiedades de los textos. Irán saliendo más cosas y lo iremos repasando, pero de todas maneras, chicos, cualquier duda, ustedes me dicen y yo con mucho gusto les contesto. Bueno, ¿quién nos ayuda ahora? Vamos a ver por favor, Daina Itzel, ¿estás por ahí? Quiroz Juárez. Sí, aquí estoy. Muy bien, no se le olvide si anda por ahí a Diego Alejandro Ochoa, Le voy a preguntar ahorita para ver si está. Espero que sí esté o si no, nada más dejó su sesión abierta. Bueno, entonces estamos con Daina. ¿Dije bien tu nombre? Sí, está bien dicho. Perfecto. Muy bien, pues lee la pregunta y nos da la respuesta mientras yo hago aquí un cambio logístico porque me tengo que cambiar de habitación. Por favor. Creo que es texto que, imitando en su estructura a otro conocido, se formula con palabras diferentes. Lea la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Texto que, imitando en su estructura a otro No, conocido. se saltó el qué orden corresponde, ¿no? ¿Qué tipo de orden Sí, corresponde? perdón. Sí, claro. ¿Qué tipo de orden corresponde a los siguientes enunciados que encabezan los apartados que integran un texto que lleva por título La Revolución Mexicana, el Porfiriato, los albores de la Revolución, la lucha maderista, el lanzamiento orozquista? Cronológico. Correcto, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Cuáles son las opciones? Enumeración descriptiva, cronológico, comparación, contraste y gradación. Muy bien. De una vez le adelanto que la respuesta es correcta, pero ayúdeme por favor y dígame qué texto nos ofrecería una estructura de enumeración descriptiva. Piénsele por favor en ejemplos. Podría ser Ay, es que no sé cómo nombrarlo, pero podría ser, por ejemplo, una receta de cocina, algo así. Correcto, muy bien. La receta de cocina también es una descripción. Ok, ahorita vuelvo al video, nada más que me estoy cambiando de habitación porque nos están ayudando con el aseo y ya mejor nos ayuda el que nos estorba. Efectivamente, chicos, las recetas de cocina son textos descriptivos porque a final de cuentas únicamente nos ofrecen pasos a seguir para conseguir determinado fin. Ojo, en esta categoría de textos descriptivos podríamos incluir también las recetas médicas, ¿ok? Las recetas médicas se componen de dos partes y ambas partes de hecho son descripciones. ¿Cuáles son estas partes de una receta médica para que quede mejor ejemplificado lo que es una descripción? Bueno, primero, la que muchos médicos olvidan hacer, que es el famoso diagnóstico. Es decir, nos ofrecen la sintomatología y el posible padecimiento del paciente.
Este es el diagnóstico. Y la segunda parte de una receta médica es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? El paciente debe tomar tal cosa, no debe salir sin cubrebocas, etc. Ambas cosas son descripciones. Es decir, nos presentan el cuadro clínico del paciente y nos dan los pasos a seguir de lo que debe hacer el paciente. Eso es una descripción, como también lo sería un instructivo. Un instructivo también vendría a ser una enumeración descriptiva. Un instructivo no es un orden cronológico, no es un orden cronológico porque se entiende que en lo cronológico ya hablamos de hechos consumados. En cambio, en un folleto como un manual, como un instructivo, pues son cosas que se tienen que hacer para conseguir determinado fin. No sé si es suficientemente claro para todos, chicos. Sí. Bien. Diego Ochoa, ¿ya está por ahí? Diego Alejandro Ochoa, de Señales de Vida, por favor. Si no, para pues señalarlo, porque ni siquiera está. A ver. No, creo que ya ni están participantes, ¿verdad? No, parece que hasta definitivamente salió. Bueno, vamos con alguien más. A ver, Diego Romero, ¿está por ahí? Diego Romero Ortega. Sí, aquí estoy. No le he preguntado, ¿verdad? No. Muy bien. Con este mismo reactivo, dígame, por favor, qué tipo de textos tendrían una estructura de comparación-contraste. Un ejemplo que se le ocurra. Pues como un texto comparativo, ¿no? Literal, así. Puede ser también la propaganda. Piensen ustedes que, bueno, ya este año es año de elecciones, entonces otra vez nos van a bombardear con propaganda política. Y si escuchan la radio, ven la televisión, ahí están los comerciales de Morena ha demostrado ser un fracaso. Antes teníamos tales resultados, pero ahora nos va peor. Y los de Morena diciendo, antes el PRI y el PAN se robaban todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta propaganda, que también vemos en los infomerciales, porque ofrecen la comparativa entre los productos tradicionales, las marcas dominantes y el nuevo producto milagro que va a demostrar ser mejor a todas luces, tienen esta estructura de comparación, contraste. Entonces, sobre todo la propaganda política o comercial tiene esta estructura de comparación, contraste. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. A ver, Pedro Iván, por favor, Romero, Pedro Iván. Texto que, imitando en su estructura a otro conocido, se formula con palabras diferentes. Paráfrasis. Paráfrasis. Como ustedes enseñaron, efectivamente, las palabras, qué sé yo. Una definición más elegante sería algo así como paráfrasis es un texto alternativo a uno original que lo sigue buscando ser más claro o clarificarlo, etcétera, ¿no? Es un texto alternativo al original que lo va siguiendo con la finalidad de clarificarlo, ¿no? De aclarar la información. ¿Vale? Bueno. Sí. Sí, y estos son también elementos que nos permiten ilustrar la información, ¿ok? En ellos tenemos la síntesis, la repetición y tenemos el resumen. Bueno,
antes de, bueno, de equivocarme, mejor le pregunto a alguien más. Entonces, ¿qué le parece si me ayuda? Abarca García, miren más Diego. Diego, ¿qué te llamas, Abarca? Abarca García Diego Uriel. Así es que no veo nada más veo ok. Diego Uriel, por favor, diferencia entre resumen y síntesis. El resumen, según yo, es directamente con los datos proporcionados del libro, o sea, ejemplo con las palabras, y la síntesis es lo que tú captas y lo transformas, lo escribes de lo que entendiste del texto principal. Muy bien, la verdad es que en general ahí está la idea, está muy bien, me gusta, ¿no? Vamos a darle un poquito más de formalidad para que nos quede claro a todos, pero felicidades porque es un concepto que ahí está, que los maestros dicen hagan un resumen y luego dicen hagan una síntesis, ¿cuál es la diferencia? Y a veces ni siquiera el profesor lo sabe, ¿no? Como si fuera exactamente lo mismo, pero eso está bien, eso que nos planteó está muy bien. Ambas son formas condensadas de la información, ¿ok? Son formas condensadas de otro texto. Antes de continuar, habiendo respondido usted, por favor, conteste el siguiente reactivo y dígame cuál sería la respuesta correcta. Cualquiera de las anteriores. Correcto, así de sencillo. Sí, ¿no? Entonces, sí, correcto. Entonces, el resumen debe respetar, seguir en la medida de lo posible la estructura del texto original. ¿Ok? Y como lo dice aquí, puede incluso emitir la cita textual. ¿Ok? Y no admite para nada elementos ajenos, aportaciones ajenas al original. Cosa que sí cabe en la síntesis. ¿Por qué? Porque en la síntesis más bien hablamos de un trabajo conclusivo. La síntesis únicamente le interesa extraer la idea principal. Y la idea no reproducirla necesariamente tal cual aparece en el texto original, sino ofrecernos la conclusión, lo que el texto nos quiere decir, la idea o ideas principales. Entonces, en síntesis, pues piensa en síntesis como eso, como tesis, antítesis, y nos da la síntesis. La síntesis es el trabajo conclusivo, que incluso puede hablar de, digamos, de la conclusión, interpretación personal que uno tenga de lo que dice el texto o de la fuente de información, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy bien, la respuesta correcta sería cualquiera de las anteriores. En esto, chicos, ¿dudas de la diferencia entre resumen y síntesis? No. Ninguno. Por favor, si en algún momento hay dudas y demás, me dicen, me detengo, me regreso. Vamos ahora con... Perdón, estaba lloviendo aquí esto. A ver, Baltasar Rubio, Rafael. Sí. ¿Ya te pregunté algo? No, ¿verdad? No, aún no. Mira nada más. Pues ándale, entonces. Vamos con coherencia y adecuación en los textos. ¿Qué dice? En la frase, el agua está bien fría, el artículo que acompaña al sustantivo agua no deja de concordar con el porqué, pese a su morfología es. El agua es femenino indefinido neutro demostrativo. ¿Sería indefinido? Indefinido, no. A ver, vamos por partes. Primero, dice en la frase, el agua está bien fría, y me preguntan sobre la naturaleza del artículo que acompaña al sustantivo.
Yo le pregunto a usted, ¿cuál de esas palabras? El agua está bien y fría. ¿Cuál es un artículo? ¿El? Bueno, no lo tengo claro. Pero ya no se acuerda. A ver, en general, rápidamente, chicos. Categorías gramaticales, es decir, clases de palabras, creo que lo pregunté hace rato. Entonces, ¿cuáles son? Un montón, ¿no? Son artículos, sustantivos, adjetivos, adverbios, interjecciones, preposiciones y demás. Ahorita me interesa ver un tema, apúntele ahí, por favor, que se llama concordancia. Concordancia, ¿vale? La concordancia, digamos, es que las palabras, digamos que es la condición que permite que las palabras expresen una idea o tengan más o menos sentido. En este caso, vamos a hablar de construir construcciones nominales. Bueno, mejor, sintagmas nominales. Nominal y a nivel de oración. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de sintagma nominal, es decir, sustantivo con otros complementos. A nivel de oración, que el verbo coincida con el sujeto. Suena muy complejo, tal vez están menos familiarizados con los términos, pero todo esto se supone que ya lo vieron. Así de fácil, vamos a empezar. La Casa Blanca. Mi sintagma nominal, la Casa Blanca. ¿Por qué sintagma? ¿Por qué nominal? Entiendan sintagma, conjunto de palabras que tienen sentido. Si quieren, anótenle ahí. Es una definición dicha mal y pronto, pero funciona. Por sintagma, entiendan un conjunto de palabras que ofrece, que tiene sentido. Listo. En español se dice tener sentido, por favor, no usen, sí, eso me hace sentido. Eso es un calco del inglés make sense. En español es tener sentido. Luego, si ven en Netflix, el doblaje al español no sé si así fue el mismo doblaje en original, pero doblaje de Breaking Bad. Cuando se siente alarmado algo, Walter White dice, oh mi Dios, por Dios, ¿quién dice en español mi Dios? Decimos, Dios mío, ¿no? Pero bueno, el asunto de calcar así como aparece en inglés, sin reflexionar en lo más mínimo. Bueno, la Casa Blanca, sintagma nominal porque son 3 palabras, todas girando en torno a un sustantivo que es casa. ¿Qué son los sustantivos? Acuérdense, chicos, son esas palabras que dan nombre o el nombre de las cosas cotidianas que usamos. Cotidianas o que usamos poco, imaginarias, reales, abstractas, concretas. Mesa es sustantivo. Colisión es sustantivo. Melancolía, ira, perro, mamífero, estudiante. Bueno, sí, estudiante es sustantivo. Originalmente es un participio, pero bueno, no me hagan caso. Ahí el asunto. Computadora es un sustantivo, ¿vale? A esos sustantivos les podemos agregar otras palabras que nos dan información extra para definirlas o indefinirlas, es decir, que se trate de una específica o una cualquiera. Es decir, la computadora de Juan, pero decimos Juan compró, bueno, fue por un refresco, fue por una computadora, ¿ok? Compró una computadora, compró un refresco. Una entre varias, entre cualquiera de varias, pero ya nos hablaremos, ya si decimos el, la, los, es la específica. Bueno, los adjetivos, como lo habíamos comentado hace rato, que veíamos aleatorios numéricos
más son pues el sustantivo que agrega, que es correcto y el mismo número. Los adjetivos y artículos ¿Lo sacó? Sí, creo que lo sacó. Ay, gracias, se me había asustado. Ahí está. hasta donde estaba yo hablando, ¿se me escuchaba bien? ¿Se me perdía o algo? Se escucha trababa. congelado, profe. ¿Se escuchaba qué? Se estaba trabando y se estaba congelando, profe. Probablemente fue por el cambio de ubicación. Lo que pasa es que tengo dos, bueno, es un poco amplio aquí, entonces hay dos módem, entonces seguramente se me olvidó cambiar el bueno, no seguramente, se me olvidó cambiar el Wi-Fi que tenía aquí y entonces se perdió. Pues mil disculpas. En resumen, sintagma nominal, es decir, palabras que tengan sentido. Y entonces el adjetivo y el artículo tienen que coincidir en género y en número con el sustantivo que acompaña. Entonces, yo le pregunto, no recuerdo, ¿quién me estaba contestando? Yo. ¿Quién es yo? Rafael. Yo, Baltasar. Ajá. Baltasar, muy bien. Si yo digo la Casa Blanca, la Casa y Blanca, ¿qué número tienen? Singular. Singular. Bueno, ¿Género? pues, uno. Pues la sería femenino. Casa. Pues bueno, no, casa no tiene género. No, sí, casa sí tiene género. Ok. Entonces, femenino. Femenino y número, y perdón, Blanca, género. También sería femenino. Femenino. Entonces, esos tres elementos concuerdan. Eso es concordancia, ¿vale? Concuerdan en género y número. Aguas, porque luego la cosa se complica, ¿eh? Luego tenemos que ver la concordancia a nivel de sujeto con verbo. Pero hasta ahorita no hay ningún problema. Bueno, el problema es una frase como esta. El agua está bien fría. Y entonces yo le pregunto a usted, Rafael, ¿el agua es femenino o masculino? Agua es un sustantivo Sería o masculino. femenino. Femenino. Y entonces, ¿por qué digo el agua? Si es femenino, ¿no debería ser la agua? En teoría. Bueno, entonces, ¿el agua es femenino o masculino? ¿O está mal escrito? Águila como sustantivo, ¿es femenino o masculino? También es femenino. ¿Es femenino? Ponemos el águila. Es el águila. Muy bien. Decimos el águila calva es el símbolo de Estados Unidos. No digo el águila calvo. Y entonces, ¿por qué uso el? Y no uso la. Para que suene bien, ¿no? Porque la, pues tiene la A al final y la otra palabra empieza con A. Porque suena feo. La verdad es que es una buena respuesta. La respuesta más precisa es, el hablante va a tratar de evitar un hiato tan marcado. ¿Qué es un hiato? El encuentro de dos vocales fuertes. Entonces, anótenle, por favor. En cuanto a concordancia a nivel nominal, es decir, en cuanto a concordancia a nivel de un sintagma nominal, tenemos esta excepción. Excepción. Ojo, los sustantivos femeninos comenzados
con A tónica, los sustantivos femeninos comenzados con A tónica no podrán ser precedidos por el artículo definido, por el artículo singular que les corresponde, la o una, sino que dicho artículo tendrá que adoptar la forma del masculino, pero seguirá siendo femenino. Va de nuevo. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí. Los sustantivos femeninos comenzados con A tónica. ¿Qué quiere decir A tónica? Que esa A suene fuerte. La A tónica no podrán ser precedidos porque los artículos siempre van antes. No podrán ser precedidos por el artículo singular que les corresponde. Entre paréntesis, la y una. Sino que dicho artículo adoptará la forma del masculino. El y un, entre paréntesis. No podrán ser precedidos por la forma del artículo femenino que les corresponde, singular, la y una, sino que dicho artículo adoptará la forma del masculino, el y un. Pero seguirá siendo femenino. Entonces, en mi frase, el águila calva es el símbolo de los Estados Unidos, bueno, es una oración. El águila calva, esa construcción nominal, él es femenino, águila es femenino y calva es femenino. Solo porque águila comienza con A tónica. Piensen ustedes que se dice, cogió un arma blanca y lo mató. Pero decomisaron un cargamento con las armas robadas. Entonces vean que decimos un arma, pero decimos las armas. Decimos, bueno, la Biblia, el Génesis dice, Dios separó las aguas del cielo y la tierra, pero decimos el agua está fría. Solo hay problema con el artículo en singular y cuando es A tónica. Noten ustedes que no hay ningún problema cuando tenemos almohada, albóndiga o cualquier otra palabra con A que no sea tónica. Decimos la alberca sin problema, la almohada, la antipatía, etc. Pero en el caso de agua, alma, arma, águila, ánima, etc., tenemos que utilizar el artículo en forma masculina. Es un problema del español. Piensen ustedes que otras lenguas hermanas, romances, como el italiano y el francés, dicen, palabra que comienza con vocal, ponen L y apóstrofo, ¿no? En italiano diciamo l'amico, ¿qué otra cosa comienza con l'invito, l'ospedale, y en francés es l'amour, l'ananas, bueno, etcétera. Ya me entendieron. Bueno. ¿Problemas, chicos, con el concepto de concordancia? Y con esta excepción de la A tónica. ¿A alguien no le quedó claro? Profe, ¿todo bien? ¿Seguros? Sí, profe. Muy bien, Brian, Lira. A ver, Brian, vamos con usted. Bueno, no es cierto, ahorita lo anoto porque quiero ver otro tema. Se me olvidó, tenemos que ver un tema más que hemos estado comentando en general en la primera parte, pero bueno, vamos a afianzarlo. Así como vimos ahorita las 6 propiedades de los textos, veamos ahora las 5 formas del discurso. ¿Qué entendemos por formas del discurso? Y ahí les pido disculpas, chicos, pero esta es la última hora, ya nos queremos ir, ya nos quedan unos poquitos minutos, sí, ya mero nos vamos, pero a trabajar mientras podamos. 5 formas del discurso. ¿Qué entendemos por ellas?
son las formas que adoptarán cualquier texto, que adoptará cualquier texto al que nos enfrentemos o produzcamos y demás. ¿Ok? Y esto va un poco en función, sí, de su propósito, pero más a cómo está integrado el texto. Un texto puede ser simplemente una descripción o una narración o una exposición, argumentación o diálogo. Estas son las 5 formas del discurso. Nota, cuando hablamos de formas del discurso, es más bien en una condición de predominancia. ¿Por qué? Porque hay textos que solo son exposición o que solo son narración, pero por ejemplo en los textos literarios como un cuento y una novela, efectivamente son predominantemente narrativos, pero en algunas partes se intercalan que descripción, que narración, que diálogo. Ahorita pongo el ejemplo pertinente, pero vamos a ver las características de cada uno antes de otra cosa. De la descripción ya hemos hablado más que suficiente. Decíamos, es este texto que se integra enunciando las partes que conforman al todo o simplemente ofreciendo las características de esta misma cosa. Y basta. No es necesario agregar absolutamente más. Narración. Narración. A diferencia de la descripción, que diríamos que es estática, la narración es más bien dinámica. La narración es una serie de hechos, pero entramados. ¿Qué quiero decir con entramados? Que van siguiendo una secuencia, una trama. Son hechos consumados que van en una misma trama, una interrelación. Muy bien. Habiendo dicho esto, y ya lo comenté, a ver, ayúdeme, Brian. En la literatura, ¿cuáles son los 2 grandes géneros en los que se dividen los textos narrativos? Por lo menos como lo vemos en español. ¿Cuáles son los 2 grandes géneros narrativos? Uno es el de largo aliento y otro es el texto breve. ¿Se acuerda cómo se llama? Sí, por eso, dentro del literario, los textos narrativos se dividen en 2 grandes rubros. ¿Cuáles son? Básico, ¿eh? Pregunta para ingresar al bachillerato era pregunta. Eso es periodismo, cuento y novela. ¿Cuál es la novela? Es esa narración larga, con muchos personajes, distintas líneas de acción, bla, bla, bla. El cuento es esa narración breve, pocos personajes, perfectamente identificable, un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace. No necesariamente en ese orden, pero sí. Dejémoslo hasta ahí. Ayúdeme usted mismo, Brian. ¿Qué otro tipo de textos serían textos narrativos, además de los literarios? La novela es un texto literario, pero de hecho los hemos mencionado bastantes veces. Dentro de los géneros periodísticos, ¿cuál texto sería un texto narrativo? Y de hecho nos ha servido para ejemplificar otras cosas el día de hoy. La famosa crónica. Vamos a poner un ejemplo para que quede bien, bien claro. La semana pasada, el domingo, vimos un aburridísimo Super Bowl, ¿no? Ya hasta parecía partido de la América. Bueno, a ver, y el día lunes 8 de febrero
pues algunos periódicos tenían la nota, o bueno, todos tenían la nota sobre el partido. La nota. Pero también algunos pudieron haber ofrecido una crónica sobre el partido. La crónica es narrativa. De una vez les adelanto. La nota es descriptiva. ¿Por qué? Porque la nota, y es pregunta también de examen, la noticia, nota o nota informativa como género periodístico tiene las siguientes características. Es breve, concisa y objetiva. Breve y objetiva. Basta. Únicamente, ¿cuál es el verbo correcto? Nos informa, el verbo correcto es, tampoco reporta. Bueno, nos ofrece, ahorita se me olvida el nombre del verbo correcto. La nota nos ofrece los datos más importantes sobre el hecho que se está reportando. ¿Ok? Básicamente me ofrece 4 datos: qué, quién, cuándo y dónde. El cómo rara vez viene y un por qué prácticamente nunca. Básicamente me ofrece qué, quién, cuándo y dónde la nota informativa o noticia. ¿Vale? Bueno. Y es un texto descriptivo porque únicamente me ofrece, me reporta lo más esencial del hecho. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces ahora sí, Brian. Más o menos, ¿cómo sería la nota informativa sobre el Super Bowl? Más o menos, ¿cómo empezaría usted la crónica sobre el Super Bowl? Así al aire, algo lo más simple. Eso sería un texto de opinión, ¿no? No, la nota sería: el día de ayer, pensemos que estamos en el lunes 8, el día de ayer se llevó en Tampa el tan esperado Super Bowl 55, el resultado está, Tom Brady gana tanto, shalala, y adiós, punto. Los datos más importantes, solo me da la información más importante, pero la crónica sí es una contextualización de la información. Por lo tanto, me ofrece un panorama más amplio y me da detalles. Entonces, narra. Y entonces dice, qué sé yo, en punto de las 6 o la hora que haya sido allá en Tampa Bay, arranca la tan esperada edición 55 de Super Bowl con Tom Brady, que además será un nuevo equipo y shalala y todo eso, ¿no? Y me da los detalles pormenorizados, es decir, en qué momento cae la primera anotación, es decir, el primer lesionado, el dominio, quién tuvo más posesión del balón, de las escuadras, las decisiones arbitrales, nos da detalles de cómo estaba el ambiente, el estadio más o menos vacío, más o menos lleno, con o sin medidas de sana distancia, largo, etc. Entonces la crónica es mucho más detallada y narrativa. La nota es un texto breve, conciso y eminentemente descriptivo. Vale. No sé si con esto queda más o menos clara la diferencia entre descripción y narración, chicos. Sí, ya queda más claro. Muy bien. Rápido porque ya nos tenemos que ir. La diferencia entre exposición y argumentación. Son nuestras otras 2 formas del discurso, la tercera y la cuarta. La exposición es el desarrollo objetivo de una idea. El desarrollo objetivo de una idea. ¿Con qué finalidad? Demostrar, explicar, enseñar o simplemente informar. Demostrar, explicar, enseñar o simplemente informar. Es el desarrollo. Es la exposición o texto expositivo. Es un desarrollo de una idea de manera objetiva. ¿Ok? Habiendo dicho esto,
¿Qué textos se les ocurren, chicos, como ejemplos que ilustren lo que es una exposición? Un artículo de divulgación científica. Un artículo de divulgación científica. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Esta clase, la que tuvieron hace rato y la primera de la mañana, entonces son textos expositivos, ¿ok? Verbales, pero expositivos, con fundamento más o menos científico, disciplinado, metódico, que sus profesores hemos construido de manera más o menos espontánea o bien preparada, pero bueno, estas clases son textos expositivos, ¿vale? Un documental. Y ojo, ¿qué fue lo que comentó usted? Un texto de divulgación, ¿verdad? ¿Quién fue, Jacobo? ¿Qué, profe? Perdón. ¿Quién dijo texto de divulgación? Yo. Jacobo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues de hecho, ahí te voy a dar más ejemplos. Un texto de divulgación científica es un texto expositivo. También un texto científico es un texto expositivo. Y un libro o un libro de texto, es decir, un libro escolar, también es un texto expositivo. Se parecen demasiado. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo en función de lo que hemos visto el día de hoy, ¿cuál sería la gran diferencia, no en cuanto a formas del discurso, sino en propiedades de los textos? La diferencia entre un texto escolar, un texto de divulgación científica y un texto científico. Lenguaje. ¿El público al que va dirigido? Muy bien, entonces tiene que ver sobre todo con qué propiedad de los textos que vimos hoy. ¿Con la concordancia? Eso es un asunto gramatical. Pero vimos más temprano las 6 propiedades de ¿La los adecuación? textos. La adecuación. Entonces, aguas, hay que ligar lo que hemos estado viendo. La adecuación, pero también el propósito. Entonces, adecuación es el lenguaje apto que hemos escogido en función del destinatario de nuestro texto. Entonces, un libro o un libro escolar o libro de texto va dirigido a estudiantes. No tiene que tener un lenguaje tan especializado, pero sí más o menos formal. ¿Y cuál es su propósito? Enseñar. Tiene una función didáctica. En cambio, un artículo de divulgación científica no tiene una función didáctica. Tiene una función solamente de informar, de reportar los avances científicos en tal o cual materia. ¿A qué público va dirigido el texto de divulgación? Se podría decir a estudiantes y a personas que estén, personas de ciencia. Se podría. No, se supone que el texto de divulgación está pensado en general para todo público. Más o menos, ¿no? Bueno, que sepan leer, ¿no? Que tengan cierta formación, si sería lo deseable. Pero en general está pensado para todo público. En cambio, el que sí es más restringido es el texto científico. ¿El texto científico para quién es? La comunidad científica. Claro, y sí utilizará un lenguaje especializado. No es otro idioma. No deja de ser español o inglés el idioma que utilicen, pero sí usa términos específicos de la disciplina, y eso aguas, es lo que distingue una ciencia de cualquier otro saber y demás, que tiene ya un lenguaje especializado, que ciertas categorías, palabras solo significan tal cosa o aluden a X cosa, ¿no? Bueno, entonces nos damos cuenta que aquí 3 textos más o menos coincidentes, que los 3 tienen formas expositivas: el libro escolar, el artículo de divulgación científica y un artículo científico, un paper, como le quieran ustedes decir, o un tratado, una tesis, es
Es un texto también expositivo, pero dirigidos a destinatarios distintos. Ok. Ahora, argumentación. Argumentación como cuarta forma del discurso. ¿Qué significa, chicos? Lo hemos dicho, lo hemos repetido ya. ¿Qué era? Defender una idea. Más que defender una idea, es correcto, pero a final de cuentas estamos hablando de un texto que busca persuadir, convencer. Es otra vez un texto que desarrolla una idea, pero con un fin concreto, persuadir, convencer, y por ende no podemos decir que sea imparcial. Por lo tanto, será un texto subjetivo. Está sobre todo en función de quién se expresa y demás. ¿Ok? Tipos de textos argumentativos. Ya hemos comentado algunos. ¿Cuáles eran? Tipos de textos argumentativos. ¿Podría ser el ensayo? El ensayo, híjole, el ensayo sí me inclino más a que sea argumentativo, aunque en teoría no tiene que estar desprovisto de ciertas bases. Sí es más argumentativo, por supuesto. El artículo académico, ese sí tiene que ser expositivo. ¿Ok? Bueno, pero ya habíamos hablado de la propaganda, es decir, de la publicidad, tanto comercial como política, son textos que intentan persuadir, convencer. Hablamos también de, por ejemplo, el chantaje emocional, eso de me dejas y me mato, ¿no? Nadie te ha querido como yo, todo eso es un texto argumentativo, ¿eh? Argumentativo, pese a que suene elegante, no implica que la cosa sea muy refinada o muy pulida en ese aspecto, ¿eh? Entonces, aguas, ¿eh? No se confundan por ahí. Y puede ser también el capricho del niño, ¿no? Mamá, cómprame esto, lo quiero, con otros elementos para extralingüísticos que podrían apoyar su argumentación, pues sí, el niño logra muchas veces su cometido, ¿no? Entonces hablamos de textos que buscan persuadir y convencer. Finalmente, tenemos el texto dialogado o diálogo. Los diálogos necesariamente, chicos, son construidos con las intervenciones de dos o más interlocutores. No habíamos visto, ¿verdad? Aquí las formas del discurso con ustedes. Chicos. No. Más temprano no. Perdón, es que de repente a mí, pues como es repetir prácticamente la misma clase 3 veces, de repente se me va a ver, espérate, ya dije esto, pues sí, ya lo dije, pero en el otro grupo. Bueno, entonces, los textos dialogados son aquellos que se construyen por dos o más emisores, ¿no? Pero ojo, que tengan retroalimentación, es decir, que uno responda a otro, porque si nada más estamos teniendo dos personas o más que hablan y cada quien en su rollo, ahí no hay diálogo. Ahí tenemos textos expositivos o argumentativos o narrativos, o sea, lo que sea que estén haciendo, pero independientes. Lo pongo de ejemplo porque normalmente dicen ejemplo de texto narrativo, de texto argumentativo, el debate. Y uno ve los debates presidenciales que hay aquí en México y no están hablando, no están debatiendo. Cada quien tira su propio rollo, se dirige a sus votantes y no le interesa lo que diga el otro. Entonces, eso no es un texto dialogado. ¿Qué texto literario tiene una forma dialogada por excelencia, chicos? La entrevista. La entrevista, género periodístico. No, perdón, género literario sería las obras de teatro, ¿no? Las obras de teatro, tragedias, comedias, lo que sean, tiene una forma dialogada. No es propiamente diálogo porque es un texto ya escrito, ya pensado por un solo autor. La entrevista sería un género periodístico con forma dialogada. ¿Ok? Se supone que un seminario en el que participamos e intercambiamos ideas sobre una investigación o cada quien sus puntos de vista,
Un seminario debería ser un espacio de diálogo, pero igual en la academia a veces cada quien tira su rollo, presenta sus avances y los demás ni le ponen atención, ni lo están siguiendo, ni le comentan nada. Pero bueno, lo ideal de un seminario, de un coloquio, es el intercambio de ideas que tristemente pocas veces se da. Hasta aquí, ¿alguna duda de las 5 formas del discurso, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Además de lo que No, hemos profe. visto aquí en el avance, tengan en cuenta, por favor, los temas que vimos: 5 formas del discurso, 6 propiedades de los textos. Lo tenemos que tener todo esto presente. Lo siento mucho, pero tenemos que dejar tarea, y la tarea es acabar este formulario. Por favor, lo vamos a terminar de revisar la próxima sesión, pero lo acaban para que ya sea mucho más rápido. Y por favor, también realizan la primera lectura de la guía, ya la tienen impresa, y si no, pues en la semana la consiguen. Por favor, es de la página 107 a no me acuerdo cuál, es la primera lectura. La traen ya resuelta, no les va a llevar más de 15 minutos. Aquí la vamos a revisar, pero bueno, para no perder tiempo, porque es un ejercicio de lectura de comprensión, entonces mejor leen en casa, la contestan con calmita y aquí la revisamos, ¿no? De todas maneras, en cuanto acaben su cuestionario, esa información me debe llegar a mí. Entonces ya veré yo quién contestó y quién no el formulario que está aquí y demás. Por favor, sí mandé también el Classroom. El Classroom nos servirá más como para dejar evidencia. Yo comentaré ahí en el Classroom las actividades que están pendientes, pero todo se revisará. Eso de que yo me lleve tarea para revisar, bueno, solo que fuera muy necesario, pero en general todo tenemos que revisarlo aquí. Esta es la dinámica que propongo. También sus comentarios, reclamos en el Classroom. Oiga, profesor, va muy rápido, va muy lento, me pierdo, etcétera. Toda esa retroalimentación, bienvenida por ese canal, por favor. Es la 1 de la tarde, pues vámonos. Un gusto, chicos. No sé si Bernabé, nuestro prefecto, tenga alguna indicación para ustedes. No sé si esté por ahí. Bueno, muchas gracias, profe. Hola. No, estamos aquí, profe. Aquí seguimos, aquí seguimos. Bien. No, pero no está Bernabé, ¿verdad? El perfecto. No. No. Bueno, pues ya es la 1 y si no hay otra indicación, chicos, nos vemos el siguiente sábado. Ahí están los métodos de contacto, y pues nada, excelente fin de semana. Y feliz día del amor y la amistad, ¿no? Gracias, profe, Mira, aunque la igualmente. pasen Gracias, profe. Hasta Pero no luego. hay nada que Hasta celebrar. luego. Chao, chao, Hasta luego. Adiós. Profesor. hasta luego. Hasta luego.